Imagina que pudieras doblar el espacio como una hoja de papel, conectar dos puntos distantes del universo con un túnel y viajar instantáneamente de un lugar a otro sin importar la distancia. O mejor aún, imagina que pudieras usar ese túnel no solo para cruzar el espacio, sino también para viajar hacia el pasado o el futuro. Esto no es ciencia ficción. Es una predicción directa de las ecuaciones de Einstein, y los físicos lo llaman un agujero de gusano. Hoy descubrirás si estos túneles cósmicos realmente podrían existir, qué harían falta para crearlos, y si alguna vez podremos usarlos para viajar en el tiempo. La respuesta te sorprenderá y desafiará todo lo que creías saber sobre la realidad. Si te fascinan los misterios más profundos del universo, suscríbete al canal para más exploraciones científicas. Para entender los agujeros de gusano, primero necesitamos entender algo fundamental sobre la naturaleza del espacio y el tiempo. Durante la mayor parte de la historia humana, pensamos en el espacio como un escenario vacío, una especie de contenedor tridimensional donde ocurren los eventos. El tiempo era algo separado, una dimensión que fluía uniformemente en una sola dirección, independiente del espacio. Pero en 1915, Albert Einstein revolucionó completamente esta imagen con su teoría de la relatividad general. Einstein demostró que el espacio y el tiempo no son entidades separadas, son aspectos de una sola cosa unificada llamada espacio-tiempo. Y lo más extraordinario, el espacio-tiempo no es rígido ni fijo. Es flexible, dinámico, puede curvarse y deformarse como una tela elástica. La presencia de masa y energía curva el espacio-tiempo a su alrededor. Imagina colocar una bola de boliche en una cama elástica. La cama se hunde alrededor de la bola, creando una depresión. Si luego ruedas una canica cerca de la bola de boliche, la canica seguirá la curvatura de la tela, siendo desviada hacia la bola. Esto es análogo a cómo funciona la gravedad en la relatividad general. Los planetas orbitan el Sol no porque una fuerza misteriosa los tire, sino porque el Sol curva el espacio-tiempo a su alrededor, y los planetas simplemente siguen las trayectorias más rectas posibles a través de ese espacio-tiempo curvado. Esta imagen del espacio-tiempo flexible abre posibilidades extraordinarias. Si el espacio-tiempo puede curvarse, ¿podría doblarse tanto que diferentes regiones se toquen? ¿Podría el espacio-tiempo formar túneles o atajos? La respuesta matemática es sí. Y estos túneles son lo que llamamos agujeros de gusano. El primer indicio de que los agujeros de gusano podrían existir apareció poco después de que Einstein publicara su teoría. En 1916, el físico austríaco Ludwig Flamm descubrió que las ecuaciones de Einstein tenían una solución extraña. Cuando analizaba la geometría del espacio-tiempo alrededor de un agujero negro, encontró que las matemáticas permitían dos hojas conectadas por una especie de puente o túnel. Imagina el espacio-tiempo como una superficie bidimensional para simplificar. Un agujero negro crea una depresión profunda en esta superficie, como un embudo. Pero la solución de Flamm mostraba que este embudo podría conectarse con otro embudo en una región diferente del espacio-tiempo. El resultado sería un túnel que conecta dos puntos distantes. Sin embargo, Flamm no desarrolló mucho esta idea. Fue tratada como una curiosidad matemática, algo interesante en las ecuaciones, pero probablemente sin significado físico real. Después de todo, nadie había visto jamás un agujero negro, mucho menos un túnel a través del espacio-tiempo. Pero en 1935, Einstein mismo, trabajando con su colega Nathan Rosen, redescubrió esta solución mientras estudiaban las propiedades de los agujeros negros. Propusieron que estos puentes, que ahora llamamos puentes de Einstein-Rosen, podrían ser una característica fundamental de la geometría del espacio-tiempo. Aquí está la imagen básica. Imagina que tomas una hoja de papel plana que representa el espacio. En la hoja marca dos puntos muy separados, digamos en extremos opuestos. En el espacio plano normal, para viajar de un punto al otro, tendrías que recorrer toda la distancia a lo largo de la superficie del papel. Pero ahora imagina que doblas el papel de manera que los dos puntos se acerquen,
Luego perforas un túnel directamente a través del espacio que conecta esos dos puntos. Este túnel es un agujero de gusano. Un viajero podría entrar por un extremo del agujero de gusano, el que los físicos llaman la boca del agujero de gusano, atravesar el túnel, que puede ser muy corto incluso si conecta regiones muy distantes del espacio, y emerger por la otra boca en un lugar completamente diferente del universo. Desde la perspectiva del viajero, el viaje podría ser instantáneo o tomar solo segundos, pero habrían cruzado miles de millones de kilómetros o incluso años luz. Es importante entender que esto no violaría el límite de velocidad cósmica, la velocidad de la luz. El viajero nunca se mueve más rápido que la luz a través del espacio local. En cambio, está tomando un atajo a través de una estructura del espacio-tiempo mismo. Es como la diferencia entre conducir por el camino largo alrededor de una montaña versus tomar un túnel directamente a través de ella. La solución de Einstein-Rosen fue matemáticamente elegante y mostraba que los agujeros de gusano eran al menos posibles en principio según las leyes de la relatividad general. Pero había un problema masivo que los hacía parecer completamente imprácticamente. Eran inestables y efímeros. Las ecuaciones mostraban que un puente de Einstein-Rosen se formaría, pero colapsaría casi instantáneamente, cerrándose tan rápido que nada, ni siquiera la luz, podría atravesarlo antes de que desapareciera. Imagina un túnel a través de 1900, una montaña que se derrumba en el momento en que intentas entrar. Así son los agujeros de gusano en su forma más simple. Este colapso ocurre porque la geometría del agujero de gusano es inherentemente inestable. La gravedad del espacio-tiempo circundante tira de las paredes del túnel, haciéndolas colapsar hacia el centro. Para mantener abierto un agujero de gusano, necesitarías alguna forma de fuerza que contrarreste esta tendencia al colapso, algo que empuje hacia afuera contra la gravedad en lugar de ser atraído por ella. Aquí es donde las cosas se vuelven realmente extrañas. Durante décadas, los físicos pensaron que los agujeros de gusano eran simplemente imposibles en la práctica, interesantes matemáticamente, pero físicamente irrealizables. Pero en 1988, el físico Kip Thorne y sus colegas en el Instituto de Tecnología de California hicieron un descubrimiento notable que cambió todo. Thorne estaba colaborando con Carl Sagan, el famoso astrónomo y divulgador científico, quien estaba escribiendo una novela de ciencia ficción llamada Contact. Sagan quería que su protagonista viajara a través de distancias interestelares en su historia, y pidió a Thorne que ideara un método científicamente plausible. Thorne se puso a trabajar en las ecuaciones de la relatividad general y encontró algo extraordinario. Descubrió que si existiera cierto tipo de materia con propiedades muy extrañas, específicamente materia con densidad de energía negativa, podría usarse para estabilizar un agujero de gusano y mantenerlo abierto indefinidamente. Esta materia exótica, como los físicos la llaman, tendría que empujar hacia afuera en lugar de ser atraída hacia adentro por la gravedad. Crearía una especie de presión negativa que mantendría las paredes del túnel abiertas. Ahora bien, la materia exótica con energía negativa suena completamente imposible. Toda la materia que conocemos, cada átomo, cada partícula, tiene energía positiva. ¿Cómo podría existir algo con energía negativa? Pero aquí está lo fascinante. La física cuántica sugiere que tal materia podría ser posible, al menos en principio. La mecánica cuántica nos dice que el vacío del espacio no está realmente vacío. Está lleno de lo que se llaman fluctuaciones cuánticas, pares de partículas y antipartículas que aparecen espontáneamente de la nada, existen por una fracción infinitesimal de segundo y luego se aniquilan entre sí. Este mar burbujeante de actividad cuántica significa que incluso el espacio vacío tiene energía. Resulta que bajo ciertas circunstancias puedes manipular estas fluctuaciones cuánticas de maneras que crean regiones con menos energía que el vacío circundante. Esto se llama energía negativa, no porque la energía sea literalmente negativa en algún sentido absoluto, sino porque es más baja que la energía del vacío normal. Un ejemplo de esto es el efecto Casimir, descubierto en 1948.
Si colocas dos placas metálicas muy cerca una de la otra en el vacío, las fluctuaciones cuánticas entre las placas están restringidas. Hay menos espacio para que aparezcan partículas virtuales, mientras que fuera de las placas las fluctuaciones son normales. Esto crea una diferencia de presión que empuja las placas una hacia la otra. El espacio entre las placas tiene efectivamente energía negativa en relación con el espacio circundante. El efecto Casimir ha sido medido experimentalmente y es completamente real. Esto demuestra que la energía negativa no es solo una fantasía matemática, sino algo que realmente existe en la naturaleza. Sin embargo, y aquí está el enorme desafío, las cantidades de energía negativa que podemos producir con el efecto Casimir son minúsculas, absolutamente insignificantes. Para estabilizar un agujero de gusano lo suficientemente grande como para que algo pase a través de él, necesitarías cantidades masivas de materia exótica con energía negativa. Los cálculos sugieren que necesitarías el equivalente de la masa de una estrella o más, pero con energía negativa. No tenemos ni idea de cómo podríamos producir o concentrar tales cantidades. Entonces, la situación actual es esta. Los agujeros de gusano son matemáticamente posibles según la relatividad general de Einstein. En principio, podrían mantenerse abiertos, usando materia exótica con energía negativa. La física cuántica sugiere que la energía negativa puede existir. Pero producir las cantidades necesarias está completamente más allá de nuestras capacidades tecnológicas actuales y quizás más allá de lo que las leyes de la física permiten. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante, porque resulta que si pudieras crear y estabilizar un agujero de gusano, no solo tendrías un atajo a través del espacio, potencialmente tendrías una máquina del tiempo. La conexión entre los agujeros de gusano y el viaje en el tiempo no fue inmediatamente obvia. Durante años los físicos pensaron en los agujeros de gusano principalmente como atajos espaciales, formas de viajar grandes distancias sin tener que cruzar todo el espacio intermedio. Pero a finales de la década de 1980, los investigadores comenzaron a darse cuenta de que si podías manipular un agujero de gusano de ciertas maneras, podrías convertirlo en un portal no solo a través del espacio, sino también a través del tiempo. Para entender cómo funciona esto, necesitamos primero comprender algo fundamental sobre el tiempo en la relatividad. El tiempo no es absoluto. El tiempo transcurre a diferentes velocidades dependiendo de tu movimiento y de qué tan profundo estés en un campo gravitacional. Esto se llama dilatación del tiempo, y aunque suena extraño, ha sido verificado experimentalmente miles de veces. Si viajas muy rápido, digamos cerca de la velocidad de la luz, el tiempo transcurre más lentamente, para ti comparado con alguien que permanece en reposo. Esta es la dilatación del tiempo por velocidad. Si pasas tiempo en un campo gravitacional fuerte, como cerca de un agujero negro masivo, el tiempo también transcurre más lentamente para ti que para alguien más lejos en un campo gravitacional más débil. Esta es la dilatación del tiempo gravitacional. Ahora bien, imagina que tienes un agujero de gusano con dos bocas, que llamaremos boca A y boca B. Inicialmente, las dos bocas están en el mismo lugar y en el mismo tiempo, digamos aquí en la Tierra en el año 2025. Si entras por la boca A, viajas por el túnel, y sales por la boca B, simplemente aparecerías en el mismo lugar en el mismo tiempo. No es muy útil todavía. Pero ahora imagina que tomas la boca B y la colocas en una nave espacial que acelera a una velocidad muy alta, digamos el 90% de la velocidad de la luz. La nave viaja por el espacio durante, digamos, 5 años medidos en el calendario de la Tierra, luego regresa. Debido a la dilatación del tiempo, menos tiempo ha transcurrido para la boca B dentro de la nave que para la boca A que permaneció en la Tierra. Aquí está la parte extraordinaria. Las dos bocas del agujero de gusano permanecen conectadas a través del túnel todo el tiempo. El túnel no experimenta la dilatación del tiempo de la misma manera que el espacio exterior. Entonces, cuando la boca B regresa a la Tierra después de 5 años terrestres, las dos bocas están ahora desfasadas en el tiempo. Digamos que debido a la dilatación del tiempo,
solo han transcurrido 3 años para la Boca B. Cuando regresa a la Tierra en el año 2030 según el calendario terrestre, la Boca B está experimentando efectivamente el año 2028. Ahora tienes una situación extraordinaria. Si entras por la Boca A en 2030, atraviesas el túnel y sales por la Boca B, emergerás en el año 2028. Has viajado 2 años hacia el pasado. Esto no es ciencia ficción. Es una consecuencia directa de combinar la geometría de los agujeros de gusano con la dilatación del tiempo relativista. Los físicos han verificado que las matemáticas funcionan perfectamente. Un agujero de gusano manipulado de esta manera se convertiría genuinamente en una máquina del tiempo. Pero hay limitaciones cruciales. Primero, y esto es muy importante, solo puedes viajar hacia atrás en el tiempo hasta el momento en que la máquina del tiempo fue creada. No puedes usar este agujero de gusano para viajar al año 1950, por ejemplo, porque las bocas no existían entonces. La máquina del tiempo solo te permite viajar dentro del rango de tiempo durante el cual ha existido. Segundo, viajar hacia el futuro es mucho más fácil que viajar hacia el pasado. Si entras por la Boca B, la que viajó en la nave y experimentó menos tiempo, y sales por la Boca A en la Tierra, estarías avanzando hacia el futuro. Esto es, simplemente dilatación del tiempo relativista estándar, algo que sabemos con certeza que es posible. De hecho, los astronautas en la Estación Espacial Internacional ya viajan ligeramente hacia el futuro debido a su alta velocidad orbital. Envejecen una fracción de segundo menos que las personas en la Tierra. Es un efecto minúsculo, pero medible y completamente real. Un agujero de gusano simplemente amplificaría este efecto dramáticamente. Ahora bien, el viaje hacia el pasado es donde las cosas se complican enormemente. No solo por los desafíos técnicos de crear y manipular agujeros de gusano, sino por las paradojas lógicas que crea. La más famosa es la paradoja del abuelo. Imagina que usas tu agujero de gusano para viajar 20 años hacia el pasado. Llegas cuando tus padres eran jóvenes, antes de que tú nacieras. Ahora, por alguna razón terrible, decides evitar que tus padres se conozcan. Si tienes éxito, nunca nacerás. Pero si nunca naciste, ¿cómo podrías haber viajado hacia atrás en el tiempo para evitar tu propio nacimiento? Es una contradicción lógica, una paradoja que parece hacer imposible el viaje al pasado. Los físicos han propuesto varias soluciones posibles a esta paradoja. Una es el principio de autoconsistencia, propuesto por el físico Igor Novikov. Este principio establece que el universo simplemente no permite eventos que crearían paradojas. Si intentas viajar al pasado, las leyes de la física conspirarían para evitar que hagas cualquier cosa que cree una contradicción. Por ejemplo, si intentas evitar que tus padres se conozcan, algo siempre saldría mal. Tu arma se atascaría, tropezarías en el momento crucial o de alguna otra manera serías frustrado. No es que tú seas torpe o desafortunado, es que el universo mismo está ajustando las probabilidades cuánticas para garantizar la consistencia. Esto puede sonar como magia, pero en realidad es una aplicación seria de la mecánica cuántica. Las leyes cuánticas gobiernan las probabilidades de los eventos. Si el viaje en el tiempo es posible, estas leyes tendrían que ser tales que solo permitan historias autoconsistentes. Cualquier línea de tiempo que contenga una paradoja tendría probabilidad cero de ocurrir. Otra solución propuesta es la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica aplicada al viaje en el tiempo. En esta visión, cuando viajas al pasado, no estás realmente viajando a tu propio pasado. En cambio, estás viajando a una línea de tiempo paralela, un universo alternativo que es idéntico a tu pasado hasta el momento de tu llegada. En esta línea de tiempo paralela puedes hacer lo que quieras, incluyendo evitar que tus contrapartes padres se conozcan, sin crear una paradoja. La versión de ti que viaja en el tiempo simplemente nunca nacerá en esta línea de tiempo alternativa. Pero tu línea de tiempo original, de donde viniste, permanece sin cambios. Has creado una nueva rama de la realidad en lugar de cambiar tu propia historia. Esta interpretación
evita las paradojas pero al costo de multiplicar universos. Cada viaje en el tiempo crearía una nueva línea de tiempo ramificada. Es una solución elegante matemáticamente, pero filosóficamente inquietante. Una tercera posibilidad, y quizás la más simple, es que el universo simplemente no permite el viaje al pasado en absoluto. Esta es la conjetura de protección de la cronología, propuesta por Stephen Hawking. Hawking argumentó que debe haber alguna ley física desconocida que evite la formación de curvas temporales cerradas, trayectorias a través del espacio-tiempo que regresan a su propio pasado. Hawking sugirió que cuando intentas crear una máquina del tiempo, quizás acumulando suficiente materia exótica para estabilizar un agujero de gusano, las fluctuaciones cuánticas se vuelven infinitas justo en el momento en que la máquina del tiempo está a punto de formarse. Esta explosión de energía cuántica destruiría el agujero de gusano o lo haría inestable, evitando efectivamente que funcione como máquina del tiempo. Es como si el universo tuviera un mecanismo de defensa incorporado contra el viaje en el tiempo. Cada vez que intentas crear un camino hacia el pasado, la física cuántica interviene para destruir ese camino. Hawking llamó a esto la conjetura de protección de la cronología, la idea de que las leyes de la física protegen la historia contra la interferencia del futuro. La evidencia para esta conjetura es circunstancial pero sugerente. Cada vez que los físicos han intentado modelar la formación de una máquina del tiempo, usando tanto la relatividad general como la mecánica cuántica, encuentran que las fluctuaciones cuánticas tienden a crecer sin límite precisamente en el momento crítico. Esto sugiere que hay algo en las leyes fundamentales de la física que previene el viaje al pasado. Pero aquí está el problema. No tenemos una teoría completa de la gravedad cuántica, una teoría que unifique la relatividad general con la mecánica cuántica. Sin tal teoría, no podemos estar absolutamente seguros de qué sucede en situaciones extremas como cerca de un agujero de gusano que podría convertirse en una máquina del tiempo. Es posible que cuando finalmente desarrollemos una teoría cuántica completa de la gravedad, encontremos que el viaje en el tiempo está definitivamente prohibido. O podríamos encontrar que es permitido bajo ciertas circunstancias exóticas. Mientras tanto, los físicos continúan explorando estas preguntas tanto teóricamente como buscando evidencia observacional. ¿Podríamos detectar agujeros de gusano si existen naturalmente en el universo? Hay firmas que podríamos buscar. Una posibilidad intrigante es que los agujeros de gusano microscópicos podrían estar formándose y colapsando espontáneamente en todo el espacio a la escala cuántica más pequeña, la escala de Planck, aproximadamente 10 a la menos 35 metros. Esta espuma cuántica del espacio-tiempo sería un hervidero constante de geometrías efímeras, incluyendo diminutos agujeros de gusano que parpadean dentro y fuera de la existencia. Estos agujeros de gusano cuánticos serían demasiado pequeños y efímeros para que cualquier cosa los atraviese, pero podrían tener efectos detectables. Algunos físicos han especulado que podrían estar relacionados con el entrelazamiento cuántico, el fenómeno misterioso donde dos partículas permanecen conectadas instantáneamente sin importar cuán lejos estén separadas. Hay una propuesta fascinante llamada R=EPR, propuesta por Juan Maldacena y Leonard Susskind, que sugiere que cada par de partículas entrelazadas está conectado por un agujero de gusano microscópico. ER se refiere a Einstein-Rosen, los puentes o agujeros de gusano, y EPR se refiere a Einstein-Podolsky-Rosen, el artículo famoso que describió el entrelazamiento cuántico. Si esto es cierto, los agujeros de gusano no son solo curiosidades exóticas, sino que forman la estructura misma del espacio-tiempo a nivel cuántico. Cada conexión cuántica en el universo podría ser literalmente un diminuto túnel a través del espacio-tiempo. Es una idea hermosa y profunda que podría unificar aspectos de la mecánica cuántica y la relatividad general. Pero estos agujeros de gusano cuánticos, incluso si existen, estarían muy lejos de las estructuras macroscópicas que necesitaríamos para viajar nosotros mismos. Ampliar un agujero de gusano cuántico a tamaños utilizables
requeriría cantidades astronómicas de energía y materia exótica. Hasta ahora hemos estado hablando principalmente sobre la posibilidad teórica de crear agujeros de gusano artificialmente. Pero surge una pregunta fascinante. ¿Podrían existir agujeros de gusano de forma natural en el universo? ¿Es posible que ya estén ahí afuera, esperando ser descubiertos? La respuesta corta es: no lo sabemos, pero hay razones para pensar que podrían existir. El universo es vasto y antiguo, y ha pasado por fases extremas durante las cuales condiciones extraordinarias podrían haber creado todo tipo de estructuras exóticas. Exploremos las posibilidades. Una posibilidad intrigante es que agujeros de gusano podrían haberse formado en el universo muy temprano, durante una fracción de segundo después del Big Bang. En esos primeros momentos, el universo era increíblemente caliente, denso y turbulento. Las fluctuaciones cuánticas eran enormes, y el espacio-tiempo mismo estaba en un estado de caos cuántico. Durante la época conocida como inflación cósmica, que ocurrió aproximadamente 10 a la menos 36 segundos después del Big Bang, el universo se expandió exponencialmente rápido. Algunas teorías sugieren que durante esta fase, fluctuaciones cuánticas en el espacio-tiempo podrían haberse amplificado hasta crear agujeros de gusano microscópicos. Estos agujeros de gusano primordiales, si se formaron, habrían sido inicialmente increíblemente pequeños, del tamaño de la longitud de Planck. Pero la expansión inflacionaria podría haberlos estirado hasta tamaños macroscópicos, potencialmente tan grandes como sistemas solares o incluso galaxias. Si esto sucedió, podría haber agujeros de gusano antiguos dispersos por todo el universo. El problema es que detectarlos sería extraordinariamente difícil. Un agujero de gusano no emite luz ni radiación por sí mismo. Si tiene bocas que están en el vacío del espacio intergaláctico, sería esencialmente invisible. Pero podría haber formas indirectas de detectarlos. Una posibilidad es a través de efectos gravitacionales. Si un agujero de gusano tiene masa, curvaría el espacio-tiempo a su alrededor como cualquier otro objeto masivo. Esto podría crear efectos de lente gravitacional, donde la luz de estrellas o galaxias distantes se dobla al pasar cerca del agujero de gusano, creando imágenes múltiples o distorsionadas. Algunos astrónomos han propuesto que ciertos fenómenos de lente gravitacional, que no parecen tener una fuente visible de masa, podrían ser causados por agujeros de gusano. Por supuesto, hay muchas otras explicaciones más mundanas, como materia oscura o agujeros negros no luminosos, pero es una posibilidad intrigante que no puede descartarse completamente. Otra firma potencial de un agujero de gusano sería si pudieras observar ambas bocas simultáneamente. Si un agujero de gusano conecta dos regiones distantes del espacio, podrías ver la misma estructura cósmica, digamos un patrón distintivo de estrellas o galaxias, en dos ubicaciones diferentes en el cielo. Sería como ver el mismo objeto desde dos ángulos diferentes simultáneamente. Por supuesto, esto requeriría una suerte extraordinaria. Las probabilidades de que ambas bocas de un agujero de gusano estén orientadas de tal manera que podamos ver ambas desde la Tierra son astronómicamente pequeñas. Pero si existen suficientes agujeros de gusano, quizás eventualmente encontraríamos uno con esta configuración. Hay también la posibilidad de que agujeros de gusano podrían formarse en asociación con agujeros negros. Algunos físicos han especulado que cuando una estrella masiva colapsa para formar un agujero negro, las condiciones extremas en el centro podrían crear no solo una singularidad, un punto de densidad infinita, sino también un agujero de gusano que conecta con alguna región distante del espacio-tiempo. Esta idea es especialmente intrigante, porque sugiere que los agujeros negros, de los cuales sabemos que existen millones en nuestra galaxia, podrían ser en realidad entradas a agujeros de gusano. Desde el exterior, un agujero de gusano y un agujero negro se verían muy similares. Ambos tienen horizontes de eventos, regiones más allá de las cuales nada puede escapar. La diferencia sería lo que sucede si cruzas el horizonte de eventos. En un agujero negro tradicional, serías aplastado por fuerzas de marea infinitas a medida que te acercas a la singularidad central. Es una muerte segura. Pero en un agujero de gusano, si está estabilizado por materia exótica,
podrías atravesar el túnel y emerger en otra parte del universo. Desafortunadamente, no hay forma de saber desde el exterior si un objeto es un agujero negro o un agujero de gusano. Ambos tienen la misma firma gravitacional. Para distinguirlos, tendrías que cruzar el horizonte de eventos, y en ese punto no hay forma de enviar información de regreso para contarle a nadie lo que encontraste. El horizonte de eventos es una membrana de un solo sentido en el espacio-tiempo. Algunos físicos han propuesto que las colisiones entre agujeros negros, eventos que ahora podemos detectar a través de las ondas gravitacionales que producen, podrían revelar pistas. Si uno o ambos objetos que colisionan fueran realmente agujeros de gusano en lugar de agujeros negros, las ondas gravitacionales podrían tener características distintivas. Desde 2015, cuando el observatorio LIGO detectó por primera vez ondas gravitacionales de la colisión de dos agujeros negros, hemos observado docenas de estos eventos. Hasta ahora, todos parecen consistentes con colisiones de agujeros negros estándar. Pero a medida que nuestros detectores se vuelven más sensibles y recopilamos más datos, podríamos eventualmente encontrar una colisión con características anómalas que sugieran agujeros de gusano. Hay otra posibilidad fascinante que vale la pena considerar: agujeros de gusano microscópicos que son demasiado pequeños para que cualquier cosa macroscópica los atraviese, pero que podrían tener efectos detectables. Si el espacio-tiempo a escalas muy pequeñas está realmente lleno de una espuma cuántica de geometrías efímeras, incluyendo diminutos agujeros de gusano, esto podría afectar cómo se propaga la luz a través del espacio. Los fotones de luz, al viajar distancias cósmicas, podrían interactuar con esta estructura cuántica del espacio-tiempo de maneras sutiles. Algunos físicos han propuesto que esto podría causar ligeras distorsiones o retrasos en la luz de fuentes muy distantes. Observar estos efectos requeriría una precisión extraordinaria, pero con los telescopios modernos podríamos estar acercándonos al umbral donde tales efectos podrían ser detectables. Ahora bien, incluso si descubrimos que existen agujeros de gusano naturales, eso está muy lejos de poder usarlos para viajar. Un agujero de gusano natural probablemente sería extremadamente inestable, colapsando casi instantáneamente, o podría estar lleno de radiación letal, o sus bocas podrían estar en ubicaciones inaccesibles, como dentro de horizontes de eventos de agujeros negros. Para usar un agujero de gusano para viajar, necesitaríamos no solo encontrar uno, sino también estabilizarlo, asegurarnos de que sea seguro cruzarlo, y de alguna manera manipular sus bocas para conectar los lugares y tiempos que queremos visitar. Esto requeriría una tecnología tan avanzada que está más allá de cualquier cosa que podamos imaginar actualmente. Pero imaginemos por un momento que una civilización suficientemente avanzada pudiera hacer todo esto. ¿Qué implicaciones tendría? ¿Cómo cambiaría la existencia de agujeros de gusano transitables nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él? Primero, revolucionaría completamente la exploración del espacio. Las distancias interestelares e intergalácticas que actualmente parecen insuperables se volverían triviales. Podrías viajar de nuestra galaxia Andrómeda a 2,5 millones de años luz de distancia, en segundos en lugar de millones de años. El universo entero podría volverse accesible. Esto tiene implicaciones profundas para la búsqueda de vida extraterrestre. Si los agujeros de gusano son comunes y utilizables, entonces las civilizaciones avanzadas podrían estar dispersas por todo el universo, conectadas por una red de túneles a través del espacio-tiempo. Podría haber una especie de Internet cósmica de agujeros de gusano que une a las civilizaciones. La paradoja de Fermi, la pregunta de por qué no hemos detectado señales de civilizaciones extraterrestres, a pesar de la alta probabilidad de que existan, podría tener una respuesta simple. Están usando agujeros de gusano para comunicarse y viajar, y nosotros, sin acceso a esta tecnología, simplemente no podemos ver su red de comunicación. Es como si toda la civilización galáctica estuviera comunicándose por fibra óptica, y nosotros estuviéramos buscando señales de humo. Estamos buscando en el espectro electromagnético, ondas de radio y luz, pero quizás la comunicación avanzada ocurre a través de agujeros de gusano cuánticos, que crean conexiones instantáneas entre sistemas estelares distantes.
Si el viaje en el tiempo también es posible a través de agujeros de gusano, las implicaciones se vuelven aún más profundas y desconcertantes. Una civilización con máquinas del tiempo podría literalmente moldear su propia historia, corrigiendo errores, evitando desastres o optimizando su desarrollo a través de incontables iteraciones temporales. Pero esto también plantea preguntas inquietantes. Si el viaje en el tiempo es posible y alguna civilización avanzada lo ha dominado, ¿por qué no hemos visto evidencia de viajeros del tiempo? ¿Dónde están los turistas del futuro? Stephen Hawking una vez organizó una fiesta para viajeros del tiempo. Envió las invitaciones solo después de que la fiesta había terminado, argumentando que los viajeros del tiempo del futuro podrían leer sobre la fiesta en registros históricos y viajar hacia atrás para asistir. Nadie apareció. Hawking lo tomó como evidencia de que el viaje en el tiempo al pasado probablemente no es posible. Pero hay explicaciones alternativas. Quizás los viajeros del tiempo son extremadamente cuidadosos de no alterar el pasado de maneras detectables. Quizás hay leyes estrictas o principios físicos que evitan interacciones significativas con el pasado. O quizás nuestra época simplemente no es lo suficientemente interesante para atraer a muchos turistas temporales. También existe la posibilidad de que el viaje en el tiempo sea posible, pero que los viajeros del tiempo sean indistinguibles de las personas normales. Si viajas al pasado pero adoptas la apariencia, el comportamiento y la tecnología de esa época, nadie sabría que eres de otro tiempo. Podrías estar rodeado de viajeros del tiempo y nunca saberlo. Hay también consideraciones éticas profundas. Si el viaje en el tiempo fuera posible, ¿quién tendría permiso de usarlo? ¿Cómo prevendríamos que se use para cambiar la historia de maneras perjudiciales? ¿Sería ético cambiar el pasado para prevenir tragedias, incluso si eso significa que las personas que nacieron como resultado de esas tragedias nunca existirían? Estas preguntas no son solo filosóficas, sino que tocarían los fundamentos mismos de la identidad, la moralidad y el significado. Una sociedad con capacidad de viaje en el tiempo tendría que desarrollar marcos éticos completamente nuevos para navegar las complejidades de la causalidad temporal. Hemos recorrido un largo camino en nuestra exploración de los agujeros de gusano y el viaje en el tiempo. Desde las ecuaciones elegantes de Einstein hasta las paradojas desconcertantes de la causalidad temporal. Desde la materia exótica con energía negativa hasta la espuma cuántica del espacio-tiempo. Es momento de dar un paso atrás y reflexionar sobre lo que todo esto significa realmente. La pregunta con la que comenzamos fue simple. ¿Es posible el viaje en el tiempo? Pero como hemos visto, la respuesta es cualquier cosa menos simple. Depende de qué tipo de viaje en el tiempo estamos hablando, qué leyes de la física estamos dispuestos a estirar y qué paradojas estamos dispuestos a aceptar. El viaje hacia el futuro es definitivamente posible. De hecho, lo estamos haciendo ahora mismo, avanzando un segundo por segundo. Pero podemos acelerarlo dramáticamente usando dilatación del tiempo relativista. Si viajas muy rápido o pasas tiempo en un campo gravitacional fuerte, envejecerás más lentamente que las personas que permanecen en condiciones normales. Cuando regreses, habrás viajado efectivamente hacia su futuro. Esto no es especulación, es física verificada experimentalmente. Los astronautas en la Estación Espacial Internacional envejecen una fracción de segundo menos que las personas en la Tierra. Los relojes atómicos en aviones que vuelan alrededor del mundo muestran tiempos ligeramente diferentes que los relojes en el suelo. Estos efectos son pequeños, pero absolutamente reales. En principio, si construyeras una nave espacial que pudiera acelerar al 99% de la velocidad de la luz, podrías viajar 1000 años hacia el futuro de la Tierra mientras experimentas solo unos pocos años a bordo de la nave. Esto es técnicamente extremadamente difícil. Requiere cantidades masivas de energía que están muy más allá de nuestras capacidades actuales, pero no está prohibido por las leyes de la física. El viaje hacia el pasado es donde todo se vuelve mucho más incierto. Como hemos visto, la relatividad general de Einstein no prohíbe explícitamente las curvas temporales cerradas, trayectorias a través del espacio-tiempo
que regresan a su propio pasado. Los agujeros de gusano, si pueden crearse y estabilizarse, podrían proporcionar tales trayectorias. Pero hay enormes obstáculos. Necesitarías cantidades masivas de materia exótica con energía negativa. Necesitarías manipular objetos con la masa de estrellas con precisión extraordinaria, e incluso si superaras todos estos desafíos técnicos, podrías encontrar que la naturaleza tiene salvaguardas incorporadas que impiden el viaje al pasado. La conjetura de protección de la cronología de Stephen Hawking sugiere que las leyes de la física conspirarán para evitar la formación de máquinas del tiempo. Cada vez que te acerques a crear una curva temporal cerrada, las fluctuaciones cuánticas podrían crecer sin límite, destruyendo la estructura que estás intentando crear. Es como si el universo estuviera programado para proteger su propia historia. Pero aquí está lo fascinante. No estamos seguros. No tenemos una teoría completa de la gravedad cuántica que pueda decirnos definitivamente qué sucede cuando intentas crear una máquina del tiempo. La relatividad general y la mecánica cuántica, nuestras dos teorías fundamentales de la física, dan respuestas diferentes y a menudo contradictorias en situaciones extremas. Los físicos han estado trabajando durante décadas para unificar estas dos teorías en una sola teoría coherente de la gravedad cuántica. Candidatos como la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica de bucles han hecho progreso, pero ninguna ha sido verificada experimentalmente. Hasta que tengamos tal teoría, la pregunta del viaje en el tiempo permanece abierta. Esto nos lleva a una reflexión más profunda sobre la naturaleza del tiempo mismo. ¿Qué es el tiempo, realmente? En nuestra experiencia cotidiana, el tiempo parece fluir uniformemente del pasado al futuro. Tenemos recuerdos del pasado, pero no del futuro. Vemos vasos romperse, pero nunca vemos los fragmentos ensamblarse espontáneamente en un vaso intacto. Hay una flecha del tiempo, una dirección clara de la causalidad. Pero en las leyes fundamentales de la física, especialmente en las ecuaciones de la mecánica cuántica y la relatividad, el tiempo es en gran medida simétrico. Las ecuaciones funcionan igual de bien hacia adelante que hacia atrás. No hay nada en las leyes fundamentales que diga que el tiempo debe fluir en una dirección particular. La asimetría del tiempo que experimentamos, lo que los físicos llaman la flecha termodinámica del tiempo, emerge de la segunda ley de la termodinámica. La entropía, una medida del desorden, siempre aumenta en sistemas cerrados. Los vasos se rompen porque hay muchas más formas de que los fragmentos estén dispersos, alta entropía, que formas de que estén organizados como un vaso intacto, baja entropía. Pero si viajaras hacia atrás en el tiempo, ¿experimentarías la entropía disminuyendo? ¿Verías vasos rotos ensamblándose espontáneamente? ¿Tendrías recuerdos del futuro, que desde tu nueva perspectiva sería el pasado? Estas preguntas tocan aspectos profundos de la conciencia, la memoria y la percepción que apenas comenzamos a comprender. Hay una interpretación filosófica del tiempo llamada eternalismo o universo de bloque, que surge naturalmente de la relatividad. En esta visión, todo el espacio-tiempo, pasado, presente y futuro, existe simultáneamente. No hay un ahora privilegiado que se mueve a través del tiempo. En cambio, todos los momentos existen igualmente, y nuestra experiencia de un presente en movimiento es una ilusión de la conciencia. Si el eternalismo es correcto, el viaje en el tiempo se vuelve conceptualmente más simple. No estarías realmente cambiando el pasado, porque el pasado ya existe como parte de la estructura del universo de bloque. Estarías simplemente navegando a través de diferentes regiones de este bloque espacio-temporal. Cualquier cosa que hagas cuando viajas al pasado siempre fue parte de la historia. Esta visión evita algunas paradojas, pero crea otras. Si todo está predeterminado en la estructura del universo de bloque, ¿tenemos libre albedrío? ¿O nuestras acciones están fijadas por la geometría del espacio-tiempo? Estos son los tipos de preguntas que el viaje en el tiempo nos obliga a confrontar. También vale la pena considerar por qué el viaje en el tiempo nos fascina tanto. Hay algo profundamente humano
en el deseo de revisar el pasado, de corregir errores, de revivir momentos preciosos. Y hay un anhelo igualmente fuerte de ver el futuro, de saber cómo resultan las cosas, de saltar adelante a tiempos que nunca viviremos de otra manera. Estas fantasías revelan algo sobre nuestra relación con el tiempo. Vivimos atrapados en el presente, con solo recuerdos imperfectos del pasado y ningún conocimiento del futuro. Esta limitación, esta prisión temporal, es fuente de mucho sufrimiento humano. Nos arrepentimos de decisiones pasadas, nos preocupamos por resultados futuros. El viaje en el tiempo promete una liberación de estas limitaciones. Pero quizás estas limitaciones no son defectos sino características. Quizás el hecho de que solo podemos vivir en el presente, que el pasado es inmutable y el futuro es desconocido, es lo que da significado a nuestras vidas. Si pudiéramos revisar constantemente el pasado o ver todos los futuros posibles, ¿importarían realmente nuestras elecciones? Hay una belleza en la naturaleza irreversible del tiempo, tal como lo experimentamos. Cada momento es único, precioso precisamente porque pasa y no puede recuperarse. Cada decisión tiene peso porque sus consecuencias son permanentes. La mortalidad misma, el hecho de que nuestro tiempo es limitado, es lo que nos impulsa a encontrar significado y propósito. Entonces, ¿es posible el viaje en el tiempo? Basándonos en lo que actualmente sabemos, el viaje hacia el futuro es definitivamente posible mediante dilatación del tiempo relativista. El viaje hacia el pasado es permitido por la relatividad general si puedes crear y estabilizar agujeros de gusano, pero requiere condiciones tan extremas que podrían ser físicamente imposibles, y podría estar prohibido por leyes cuánticas que aún no comprendemos completamente. Lo más probable es que nunca podremos viajar libremente a través del tiempo, como lo hacemos en las películas de ciencia ficción. Las barreras técnicas son monumentales, y puede haber barreras fundamentales en las leyes de la física que lo hacen imposible. Pero el hecho de que incluso podamos hacer estas preguntas, que la física moderna las toma en serio en lugar de descartarlas como fantasía, es extraordinario. Nos dice que vivimos en un universo mucho más extraño y más rico de lo que nuestros antepasados podrían haber imaginado. El espacio y el tiempo no son el escenario rígido que parecen ser, sino un tejido flexible que puede doblarse, estirarse y potencialmente formar estructuras como agujeros de gusano. La realidad es más extraña que la ficción. Y aunque probablemente no construiremos una máquina del tiempo en el futuro cercano, el SIN 910 estudio teórico de los agujeros de gusano y el viaje en el tiempo ha revelado profundidades inesperadas en las leyes de la física. Ha forzado a los físicos a confrontar preguntas sobre la causalidad, la naturaleza del tiempo y la estructura cuántica del espacio-tiempo que están impulsando la investigación hacia una teoría más profunda de la realidad. En última instancia, la búsqueda para entender si el viaje en el tiempo es posible es parte de una búsqueda más grande: entender la naturaleza fundamental de nuestro universo. Cada pregunta que respondemos revela nuevas preguntas más profundas. Cada misterio que resolvemos abre nuevos misterios que explorar. Los agujeros de gusano y el viaje en el tiempo se encuentran en esa frontera emocionante entre lo que sabemos y lo que no sabemos, entre lo posible y lo imposible. Y aunque nunca crucemos un agujero de gusano hacia otra parte del universo o hacia otro tiempo, el viaje intelectual de explorar estas ideas nos ha llevado a una comprensión más profunda de la realidad misma. Eso, en sí mismo, es una forma de viaje que vale la pena emprender. No a través del espacio y el tiempo físicos, sino a través del paisaje de ideas, desde la intuición de sentido común hasta las profundidades contraintuitivas de la física moderna. Es un viaje que continúa, con cada generación de físicos empujando un poco más lejos los límites de lo que entendemos. Si esta exploración de los límites de lo posible en física te ha fascinado, si te ha hecho pensar de manera diferente sobre la naturaleza del tiempo y la realidad, te invito a suscribirte al canal. Porque el universo está lleno de misterios esperando ser explorados, y cada uno nos revela algo nuevo sobre el cosmos extraordinario que habitamos. Gracias por acompañarme en este viaje a través de agujeros de gusano, paradojas temporales y los límites de lo posible.
Hasta nuestra próxima aventura en las fronteras de la ciencia.